Llegamos a la ciudad de Cairns, la puerta de entrada a la selva tropical australiana, donde viajaremos de las formas más inesperadas hasta el pintoresco pueblito de Kuranda, que tiene uno de los mercados hippies más curiosos de Australia. Un viaje por el bosque húmedo en el que descubriremos rincones escondidos poco conocidos como este. Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Hoy despertamos aquí en Boulders, un lugar repleto de naturaleza. Ahora sí estamos en la pura Australia tropical. Ay, sí, con un montón de pájaros que nos han despertado a la mañana. Y hemos venido aquí tempranito, tipo 6, a la que salió el sol, 6:30. Y hoy está fría, pero no tanto. Y nada, pues ya veis qué maravilla este río que forma estas pocitas y nos permiten pues bañarnos. Además, pues libre de cocodrilos. Pues eso es dicen. importante, eso dicen al menos. No, creo que sí lo tienen controlado. Sí, porque viene bastante gente a bañarse. Aunque parezca que estamos bastante solos. Sí, hay pero poquita porque es gente. primera hora, nos hemos despertado súper temprano. Y luego te puedes ir hacia los lados de los ríos, puedes seguir hacia por allá. Ahora vamos a ir por ahí, que hemos visto que hay una playa secreta que se llama Hippie Beach. Hippie Beach. Pues nos vamos a ir a nuestra playa preferida de Hippie Beach. La playa de los hippies. Nos va bastante, ¿no? Sí, sí. Y ahí detrás de donde venimos es un campamento gratuito para poder dormir en las furgos, chiquitito, y luego nada, caminas 100 metros y está este mega parking. Parece que somos los primeros, aquí no ha llegado nadie aún a las 6 de la mañana. Eso buscábamos. Y estamos muy cerquita de Cairns, que es como el centro turístico de aquí de la parte norte de la costa este. Esta zona está llena de atractivos, de cascadas, de ríos. Qué piedrotas, ¿eh? Parece un decorado. Sí, total. Me encanta cómo está el agua transparente y cómo da el reflejo, ¿no? Como que se refleja todo perfecto. Y allá hay una playita. Creo que nos vamos a ir caminando hasta ahí. Va a ser el lugar perfecto para hacer el mate, para meditar, para pasar ahí un ratito. Mira, una tortuga. A ver. ¡Qué cosita! Cuando hemos llegado aquí he pensado, ¿esto es Australia? Y la verdad que nunca había visto una imagen tan tropical de Australia. No, esto parece más, no sé, Tailandia o Bali, que tampoco hemos estado, pero me da más la sensación así de isla o rollo caribeño, ¿sabes? Pero wow, o sea, qué ríos, qué lugares. Y no sé si la imagen le hace honor al lugar, ¿eh? Porque a veces es difícil captar la esencia. Pero yo había visto fotos de aquí y nada que ver con verlo en persona. O sea, no sé qué les está pareciendo. Vamos a intentar transmitirlo de la mejor manera posible para que lo disfruten con nosotros. Yo creo que esas tomas de dron desde el aire se ve distinto. Sí. Ahí sí que se capta, yo creo, bastante de la esencia del lugar.
pero luego también son los sonidos, los pájaros que se escuchan de fondo. Toda esta vegetación exuberante, frutos de todos tipos que no sabemos ni qué son. Y, sí. Y aquí lo que sí hemos encontrado, luego os vamos a enseñar, son unos frutitos azules, muy coloridos, que es el fruto que se come el casuario, que ya lo vimos en el último capítulo, si recuerdan, pues este ave gigante, colorida. Pasa que se nos escapó, va muy rápido, entonces como que no es muy sociable y el tutututu se va. Y sí, siempre estamos atentos a ver si la vemos, porque esta es zona de casuarios, ahí donde hay estos frutitos está el casuario, pero pues ya ven que no es fácil de ver. Pero bueno, tuvimos la suerte de verlo, que no es poco. Ya hemos ido a la parte que uno se puede bañar y aquí hay una zona muy bonita también de The Boulders, pero que está bien peligrosa. De hecho, por todos lados han puesto señales para que no te bañes, ya que pues por las corrientes que hay diferentes zonas donde hay muchas posibilidades que caigas y no puedas salir. Desde la washing machine, que le llaman, el efecto lavadora. En esta entras y ya no puedes salir, en esta te lleva para abajo. Parece que, pues, no sé, mucha gente joven sobre todo se tiró y ya nunca salió. Y lo que sí se lo han tomado en serio porque han puesto vallas y ya lo han puesto para que realmente no te bañes. Así que aquí no nos vamos a bañar, pero sí vamos a ver la belleza de este lugar que está increíble. Es que qué diferencia también, ¿no? Aquí es ya el sonido del río, ya más fuerte también, se nota que hay más corriente comparado con un poquito más arriba, que eso era como un lago espectacular. Y claro, ves esas pocitas y dices, ay, mira qué lindo, parece un tobogán. Claro, si metes por ahí es la zona que ya no sales, o por ahí parece que hay remolinos también, qué sé yo. Pero todo este río, la verdad que es Qué chulada, una ¿eh? belleza. Hermoso. Aquí esto se llama la Poza del Diablo, que hay varias leyendas de los pueblos originarios que hablan de ella, ¿no? De una chica de un poblado que se enamoró de otro chico de otro poblado, se vino aquí y se acabó ahogando. A partir de ahí pues también se generaron las leyendas originarias que hoy en día se han convertido pues en estos letreros, ¿no? Porque por mala suerte ha habido muchos casos. Me encanta porque te explican exactamente los riesgos que hay y dónde te puedes meter y quedarte, ¿no? Entonces como que no solo te dicen no te metas, te dicen no te metas porque te puede pasar esto, esto y esto. Que es súper importante. Claro, ¿no? Sí, porque si te dicen no te metas, tú dices, bueno, yo ya sé nadar, ¿sabes? Uno no sabe los riesgos y te metes. Y es que a la gente, si no nos dicen exactamente cuál es el problema, no sirve. Bueno, muchas veces dicen no te metas, y me dicen que no me metas, me meto, ¿no? Todo lleno de gente. Pero aquí al menos, o sea, te lo argumentan bien, o sea, no te metas porque realmente Te vas a quedar en un hoyo y no te vamos a venir a sacar. Además pone que, bueno, cualquier problema puede ser que no te encuentren. Y mira qué belleza esta parte, todavía está más bonita, ¿no? O sea, tú llegas aquí y dices, wow, qué buen lugar para meterse. Claro. Hasta que ves los carteles. Mira, aquí está la fruta preferida del casuario, que llama la atención porque es tan azulita y cuando la abres es verde. Pero es que adentro tiene esta semilla marrón, que es como bien arrugada. Estas parecen semillas de la India, ¿viste? Sí. Con las que hacen los collares. Los collares. Podría ser, ¿por qué no? Son semillas. Sí, son similares. Y en verdad, el tema es que descubrimos así como varias cacas y dijimos, esto es caca de casuario. Y lo que había era pues esto, está lleno de estas bolitas azules. Cantidad de semillas, así. Tú imagínate
la capacidad que tiene el casuario para tirar, no sé, cientos de semillas como esta. Sí, porque eran ¿No? cacas grandes, ¿eh? Y hay que decir que el casuario, los huevos, pueden llegar a medir 33 centímetros, familia. O sea, son unos mega huevos. ¡Guau! Con el Wow. sol. Cómo cambia, ¿eh? Estamos en la misma playita de hace unas horas, pero con el sol del mediodía. ¡Qué chulada! Y hoy nos hemos traído hasta las gafas. Ahora sí. Bañito, ahora sí. Es que la mañana hacía frío. A ver si encontramos tortuguitas, pececitos, ¿no? A ver qué hay. Cosas simpáticas, por favor. Nada que pique. Puedes encontrar cualquier cosa, ¿eh? ¿Lo escuchas? A la mañana a mí me gusta salir así cerca de la furgo donde estemos y hacer un poco de mis rutinas de ejercicio, de yoga, pilates. Y hoy tengo la presencia de estos dos hermosos, no sé cómo se llaman, los voy a buscar, nosotros les llamamos los ojos amarillos. Y son como muy obsesivos, ¿sabes? Se te quedan mirando así y te soplan, hacen como... Pero son tan hermosos. Y ahí se quedan, ¿sabes? Se quedan observando a ver qué haces. Y ahora los voy a tener durante toda la práctica y ellos se me van a quedar por aquí. Ayer me hicieron lo mismo. Tan lindo. Ahí están. Uno ahí y el otro ahí detrás. Y mientras yo sigo con mi rutina de yoga, María aprovecha para volver a la hippie pool para hacer su rutina de meditación. Así nos gustaría que fueran siempre nuestras rutinas de mañana, pero no siempre son tan idílicas. Y hoy toca seguir ruta. Nos subimos a la Wallaby y dejamos atrás el hermoso pueblito de Babinda para seguir hacia el norte y llegar a Cairns, en un trayecto de 1 hora de camino que nos llevará hasta la considerada puerta de entrada a la Gran Barrera de Coral, una de las ciudades que vive casi exclusivamente del turismo. Pues llegamos a Cairns, a costado de dejar los boulders. Ay, sí que estaba muy bien, ¿eh? Qué chulada de lugar, qué relax, qué Te todo. dejaban 72 horas. Los hemos apurado al máximo. Al último segundo. 3 días se puede estar, 3 días hemos 3 estado. días. Ahí va. Y nada, pues ya estamos en Cairns, la última ciudad así grande del norte de noreste de Australia. Pues nos comentaban los chicos que parecía más pequeña que Townsville, pero es similar, o sea que está Sí, ¿eh? cerca de los 200.000 habitantes, creo que un poco menos. Y hemos usado un servicio que está genial para viajeros. Y es que queríamos recibir unos paquetes y bueno, siempre andamos buscando quién nos lo pueda recibir en su casa, que en el fondo es un show y una molestia, pobres. Y alguien nos dijo, chicos, hay un servicio del correo de aquí, tienen unos lockers o lo puedes mandar directamente también a correos de aquí y ellos te guardan el paquetito y lo vas a buscar. Si no molestas a nadie, te llega Vas la hora que te da la tú gana. quieras. Exacto. Y ahora estamos Sí. yendo a buscar 3 paquetes que nos hemos mandado aquí. Ahí, mira. Aparcamos en la puerta, como lo que dice. Sí, sí, sí. Y bueno, pues estamos recibiendo algo que nos hace mucha ilusión y que tiene que ver también con un sorteo que vamos a hacer para toda la audiencia. Y ahora os vamos a enseñar. Lo pedimos y nos lo han enviado en 3 partes. Así que imagínate, hay alguna que ha llegado aquí a la... no sé cómo le llaman a esto, Los lockers. los lockers.
Y hay otros que llegaron aquí hace ya unos días y los dejaron en el post office, pero como está aquí al lado, pues es Genial. rapidito. Ahora con el código lo sacamos. ¡Oh! ¡Ay! Ya veo. ¡Ay, mira! Mira, pues la marca ahí. Ya entramos aquí a la oficina de correos y ya a ver si nos dan los otros 2 paquetes. Bueno, pues ya tenemos los 2 paquetitos y luego os enseñamos los autorregalos que nos hemos hecho. Listo, pues hemos venido hasta la zona del muelle de Cairns. Está hermoso, ahora vamos a ir a verlo por allá atrás, pero yo desde el satélite lo vi y dije, esto tiene que ser una chulada. Y fíjense la cantidad de campers que hay. Todo esto es alquiler de campers y es que aquí es como la sede. Mucha gente lo que hace es venir a Cairns directamente, se alquila una camioneta y hacen toda la costa este hacia el sur, y muchos lo que hacen es llegar hasta Brisbane, ahí dejan la camioneta y ya pillan su vuelo y siguen viaje hacia otro lugar. Hemos conocido un montón de gente que hace eso y es exagerado. O sea, hay un montón de caravanas, furgonetas chiquitas, hay desde 4x4 con tienda de techo, todas las opciones que se imaginen están disponibles. Y bueno, creo que María está por aquí preparando algo de comer. Aquí huele a comida. Todavía no, Ay, pero ya se va a cocinar en breve, ¿eh? ñami, qué hambre. Bueno, voy a hacer una tortillita con champiñones. Oh. Mira, aquí se nota cómo ha aumentado la calor. Hasta ahora siempre estaba el aceite de coco o sólido o semisólido. Hoy está completo. Oh, qué armante, qué liaste. Esto, que hoy está totalmente líquido. Ya llegamos, ahora sí. Ya empieza a hacer A la calor. zona tropical. Ya tendremos que sacar el nórdico, María. Estamos en la Australia tropical. Y la propuesta de hoy. Oh. Ahí, aquí está, huevos, champiñones, guacamole y rúcula. Ay. Ándale. Nos encanta siempre mostraros lo que comemos porque nos encanta comer. Yo no sé si hay otros viajeros que les pasa eso. Pues yo creo que a Pero- la mayoría de gente, ¿no? Le encanta comer, o sea, es como Hay algo- gente que no le gusta, tío. ¿No? Yo tenía un amigo que me decía, a mí me gustaría que hubiera unas pastillas, Ah. que yo me tomara esa pastilla con todos los nutrientes y listo. Ostras, Pues yo una cosa es que te pensaba... guste comer y otra cosa es que te guste cocinar. Porque la pastilla es para no cocinar, ¿no? O sea, También. tú la pastilla, ya no cocinas. Y para asegurarte que tienes todos los nutrientes y no tienes que estar pensando, hoy no comí esto, ¿sabes? Como... Claro, bueno. claro. Pero ¿y el placer de comer un guacamole? O una tortilla hecha por María. No. Hombre, eso no tiene precio. Así que nada. Aquí seguiremos cocinando y compartiendo nuestras recetas, que no tienen mucho misterio. Hoy es la omelette típica con champiñones, brutal. Venga, a comer. Salud. Y ahora sí llegó el momento de abrir los regalitos. ¿Adivinan qué es? ¡Qué ilusión! Mira, con el sello de Furgo en Ruta, aquí. Qué ilusión, hace mucho que queríamos hacernos este autorregalo. ¿Listo? No, otra por aquí. Se nota que no estamos acostumbrados a hacer el empaque este bien. ¡Wow! ¿Qué es eso? Nuestro amigo el ave nocturno. ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? Sí, tío, esta ave chilla la noche. Bueno, chilla toda hora. Bueno, son los que estaban haciendo el yoga conmigo a la mañana. Son tremendos. Sí, sí. Aún sí. Aún sigo, es que lo he abierto por el que no era. Ahora, por este. Venga. Madre mía, viene bien presentado, ¿eh? Mira, 1 y 2. ¡Tachán! La ¡Ay, taza de no! Furgo en Ruta Australia. ¡Qué ¡Guau! guapa! Me encanta. Está genial. Son de peltre. Y sí, Especiales para furgoneteros que todo cae por el suelo. sí, sí. Ay, Para me que no se encantan. rompan. De hecho, hemos hecho 2 modelos que las Guay. tenemos en la página web, que ahí los dejamos por aquí y en descripción cómo entrar en la página web. La tienda online, y hicimos de cerámica y de peltre. Y estas son las de peltre que son nuestras preferidas. Claro, es que teníamos la tienda online y no estamos llevando las cosas del nuevo logo de Australia. No podía ser eso. Claro. Y ahora Así sí que 2 las tacitas. estrenamos. Y de paso pues aprovechamos para explicaros sobre la tienda online, que muchos nos preguntáis, oye, ¿dónde puedo conseguir los productos de Furgo en Ruta?
pues ahí os dejamos el link para que podáis revisar y ver y todo. Mira, yo abro este y tú este, ¿vale? Venga, va. ¡Wow! Llego la mía. ¡Ah! Esta es mía. ¡Cómo mola! Mira, es color sayoneta, ¿eh? Color sayoneta, me la Para pido. no olvidarnos de ¡Tachán! Ruta, la vuelta a Australia. ¡Guau! Está Estaba grande. genial. Toma ya. Y aquí, ¡Wow! la sudadera. ¡Qué chula! Mira, ¡Wow! por esta teoría era para ti, pero bueno, va a ser para ¡Qué los dos. calor ahora con esto! Eso sí. Pero yo me pedí, como hace mucho calor por aquí, de manga corta y otra de tirantes con el logo de Furgo en Ruta. Ay, no, mira. A ver, más encantados con las lagunas que hay en las ciudades, en las grandes ciudades de Australia. Ya vimos la laguna de Early Beach, que nos encantó. Estuvimos en la laguna de Townsville, que bueno, no nos gustó tanto como la de Early Beach, pero Porque no tenía Bueno. el suelo blanquito. no tenía el suelo blanquito, pero el espacio Pero era espectacular. estaba muy bueno también. Y esta, pues la verdad que nos encanta. Con esta arena blanca y entras, parece que entres en el mar. Y es que aquí el mar, pues, como que no hay playa. Sí, más parecería hasta un humedal, algo así. Y se queda así como muy fangoso. Y creo que no está pensado para que bajes. De hecho, creo que no hay para bajar a la playa, no sé. Ah, me parece que no. Pero está bien agradable para Sí. venirte aquí, tomarte un mate o hacer ejercicio. Ahí la noria, que también es un Sí. clásico, ¿no? Que es de la noria. Mira, comenta que Cairns está hermanada con varias ciudades de diferentes lugares del mundo. Mira, ¿tú sabías que había un Sydney en Canadá? Ostras, ¿qué dices? No conocía. Y mira lo que hay allá. Una plataforma para aterrizar el helicóptero. mira. Ah, es como el vuelo panorámico que hicimos. Les dejo el capítulo por aquí arriba, que hicimos el vuelo panorámico para ir a ver la barrera de coral. Pero veo que aquí te lo hacen en un helicóptero más chiquitito, ¿no? Ahí también hacían esa opción. Ah, es verdad. Pero mira lo que es aquí. O sea, el helicóptero aterriza aquí, en el pleno centro, en el lugar más céntrico de Cairns, y te hace un vuelo privado hasta una isla. Te baja en la isla te han de comer, y luego pues hacen todo el vuelo panorámico. Se ven las fotos por la barrera de coral, que es una experiencia increíble, una de las experiencias más bonitas que hemos tenido aquí en Australia. Qué loco. Mira, 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 ahí viene. ¿Cómo molaría hacer un vuelo de estos, eh? Y ahí va otro. Yo no sé si van a aterrizar los dos a la vez, pero Ah, bueno, tiene otra plataforma. dos. Con lo que dices, tío. esto no lo había visto yo nunca, ¿eh? No. O sea, no sé. En Sao Paulo, en Brasil, nos decían que era el lugar donde había más helicópteros privados, que la gente rica iba a trabajar en helicóptero. Hay tanto tráfico que los que se lo pueden permitir, pues ya directamente tienen un helicóptero que sale desde su casa o cerca de su casa. Pero aquí no es el caso. O sea, aquí es algo meramente, sobre todo turístico, yo creo, para que vayas a ver las islas y la barrera de coral. Y mira, yo creo que está a punto de aterrizar el otro también, ¿eh? Mira, ahí llega el tour, la gente que va a volar. Oye, al final yo estrené mi camiseta de tirantes porque aunque llueve un poco está caluroso. Hace calor, sí, sí. Y cuando deje llover y salga el sol, Vamos a morir te asados. cuento. Así que bueno, te estreno los dos, ¿eh? Estamos guapos. Qué guay, ¿eh? Qué ilusión. Ahí, déjenos en comentarios a ver qué os parece las nuevas camisetas y el nuevo merchandising de Furgo en Ruta, ¿eh? Que esto es... Estamos más contentos que niño y niña con zapatos nuevos. Exacto. Ay, que son guapos. Te vigilan la furgo cuando te vas. Exacto. Listo para marchar. Y nos dirigimos hacia el Sky Rail, un teleférico que nos llevará hasta Kuranda, un pueblo con encanto inmerso en la selva tropical australiana. Y con la entrada ya solo llegar. Qué chulada.
Y justo con el mail que te mandan de confirmación con los tickets, tiene abajo, te viene una aplicación que te puedes descargar, que es una audioguía para ir escuchando todo el camino, cosas interesantes sobre esta ruta con SkyRail. Lo bueno es que además en todas las estaciones ellos tienen internet gratis, así que entras en la red gratuita y sobre todo, nada más entrar, lo primero que hay que hacer siempre, que yo les digo, es entrar en nuestro CyberGhost VPN, le dan a conectar y ahí sí se descargan la aplicación de SkyRail para poder escuchar todo el recorrido. ¿Y por qué es importante la VPN? Porque en este viaje no solo estamos nosotros, aquí en la estación está llenísimo de gente que se conectan a esta internet y solo que sepan un poquito de informática, hay gente muy hábil que puede entrar y robarnos todos los datos, cuentas de banco, ni lo que se imaginan. Entonces, con la VPN, tan fácil como darle, nos aseguramos de que podemos navegar tranquilos, que es a lo que venimos, a disfrutar y a relajarnos. Ya saben, y con este código te lo llevas con un 83% de descuento, son un poquito más de 2 euros al mes. Los 4 primeros meses son gratis para que lo pruebes y si no te gusta, ellos te regresan el dinero. CyberGhost VPN para viajar siempre tranquilos y poder descargarnos todo con calma. Creo que nos han dado la que tiene vista panorámica, María. Oh. ¡Wow! Mira esto. Mira. Es transparente por debajo. Oh. Con lo que me encantan a mí las alturas y estas cosas. Qué guay. ¡Qué chuli! Oh. Uy, nos vamos. Mira la laguna a la derecha. Uy, qué relax, ostras. ¡Ay, se pone solo! Ah, Me bajé la aplicación. ¡Ay! mira. Ponen la música típica del lugar. That's the song of my people. Japaganji. This is their home. ¡Qué locura! Ostras, qué paranoia, ¿eh? Creo que nunca habíamos estado en un lugar así, ¿no? Que pudieras ver el suelo. No, esto me recordaba un poco cuando estábamos en Andorra y íbamos a esquiar con, Sí, ¿eh? con el teleférico. Wow. Pero así que vieras por abajo no había. Sí, fantástico. ¡Buah, qué chulada! Pues aquí dejamos atrás la vista de Cairns y nos vamos hacia Kuranda, que es un pueblecito de alta montaña perdido en medio de la selva tropical. Y bueno, hay dos maneras de llegar, así a nivel turístico. Una es con este teleférico, que la verdad, pues brutal, las vistas. Y la otra, que también es como muy típica, es ir en tren. Nosotros hemos optado por el teleférico porque Marta, pues que es una loca de ir volando a todos lados. ¡Me encanta! Pero el tren pues también es una experiencia muy típica, ¿no? Cuando llegas a Cairns, pues muchos optan por ir hasta Kuranda en tren. Aquí vamos a hacer algunas paraditas en unos lugares estratégicos previos y bueno, se viene un día espectacular que ya ha empezado con buen pie. ¡Qué chulada! ¡Wow! Es como muy inmersivo, es como estar metido dentro de la selva. Llegamos a la primera parada. Mira todo lo que se puede ver desde el casuario hasta cantidad de serpientes y reptiles. Mira esta, la blanca. Arañas. Ah, esta es la que vimos. Ah, la que vimos, sí. Y ranitas también. Ay, qué linda. Es que vamos a ver si tenemos suerte y vemos algo. En un pequeño recorrido alrededor de la estación de SkyRail destaca este hermoso kauri de más de 400 años, uno de los árboles más poderosos del mundo, que puede llegar a medir hasta 50 metros de altura y vivir más de 2000 años. Debajo de la estación se encuentra también un pequeño centro de interpretación. ¿Te imaginas encontrarte con una de estas? Qué estrés. Te da algo, ¿eh? Y puede medir hasta 8 metros y medio, que se puede comer un canguro. Un canguro, ¿Tú sabes lo que es un Javier? canguro? Madre mía. Qué estrés. No, espero que no nos la encontremos de cara esta, ¿eh? Qué grande es.
Ay, mira, estos canguros son bien especiales. Son unos canguros que habitan las copas de los árboles. Entonces parecen una mezcla entre un canguro y un mono. Un koala, ¿no? Un koala, es una mezcla muy curiosa. Estaría muy lindo ver uno de estos, aunque no es tan fácil de ver como los canguros Claro. que estamos acostumbrados. Ah. Y mira la rana que se ve aquí, que nosotros la vimos el otro día en el camping, la grabamos de noche, eso sí que es cuando más salen, y yo creo que era la misma que esta. Mira que sí, que tiene estos labios blancos y los ojos estos tan Sí, característicos. súper parecida, Northern Barred Frog. Sí. Y aquí donde hemos parado es en el Red Peak Station, que tal y como se ve aquí, pues es el punto más elevado del trayecto, y a partir de aquí ya empezamos a bajar y nos vamos a la siguiente a ver las cascadas de Barron. Everything is just easy since you told me what could become of me. I put together. La verdad es que poder ver la selva tropical así tan en primera persona y además desde arriba es bien especial, porque ves las copas de los árboles, que normalmente pues es una vista que no estamos acostumbrados, ¿no? Es una experiencia que nunca habíamos tenido. Y se aprecia como, no sé, todo el esplendor de la vegetación, ¿no? De la flora de esta zona, que es brutal. Tan diversa, tan verde, ¿no? Es que mira esto, o sea, es que no te lo terminas, no sabes para dónde mirar de lo impresionantemente bonito. Y esto está lleno de mangueros. Yo creo que aquí en verano te la pasas comiendo mangos. Ya verás cuando llegue el verano, María. Qué calor. Con lo que te gusta el mango ya, eso sí. ¡Ostras, qué bestia! ¡Wow! ¡Qué vistas! ¡Guáscala! ¿Qué sigue por ahí? Mira, y aquí paramos. Un momento de ir a la cascada, pedazo cascada, ¿no? Qué loco, ¿eh? Aquí en medio. Sí, sí. Pedazo de cascada. Mira la roca. Arriba como la pocita que hay. ¡Buah! Impresionante. Mira abajo, que no veíamos antes la cantidad de laguitos que se forman. ¡Wow! Qué chulo. ¡Qué loco! ¡Ostras! Y nos encontramos con una mexicana. Hola, ¿Cuánto tiempo llevas por acá? 9 años ya. ¡Hala, madre! Sí, ¿No sí. echas de menos de México? Sí, todos los días, claro que sí. La comida sobre todo, ya sabes. Que México lindo y querido Sí, siempre se se extraña un extraña. poquito, ¿no? Bueno, pero aquí Bueno. andamos disfrutando Cairns, ¿no? ¡Qué lindo! Genial. Gracias. Bueno, gracias. Dale. Hasta luego. Dale, Ahí va. se cuidan, Chao, chicos. chao, luego. gracias. Son 10 minutos a Curanda, les van a tomar una foto cuando lleguen para allá, ¿ok? Vale, Ah, perfecto. perfecto. Chao, gracias. Que sea, siempre nos encontramos con mexicanos, nos sentimos como en casa. Ah. Bueno, también pasa con argentinos, bueno, en general. Con los la gente de latinos, ¿no? Es Latinoamérica. como, ¡ay, hola! ¿sabes? Y sí. Nos entra como... Qué guay. Y en el último tramo del Skyrail cruzamos el río Barron, que da nombre al parque nacional que protege toda esta zona para llegar hasta el pueblito de Curanda. Wow, what are colors? It's called a jade vine. What is? Jade. Jade. J-A-D-E. Okay. Jade. Wow. Yeah, What pretty. colors. Amazing. Thank you for showing. ¡Ay, no lo había Qué visto! colores. Oh. Que parece irreal. O sea, cuando ves estas parece plantas de con estos plástico. colores, sí, pues no. Es totalmente, mira aquí. Aquí hay más. ¡Hola! ¿Qué es esto? Y aquí el chico lo vio y nos dijo, no, tienes que ver esto. Mira lo que... Mira de dónde viene el árbol, que tiene cosas amarillas, pero para Ah, mí que bueno. es otra cosa lo amarillo, Sí. ¿no? Pero, ¿qué es esto? Miren esto, qué hermosura. Qué maravilla de Guau. plantas. Y bueno, llegamos a Curanda
y ya ves con qué espectáculo. Y lo que os explicábamos antes, si nosotros hemos optado por venir con el teleférico, Con el SkyTrail, claro. y aquí es donde llega la estación de tren. Exacto. Es como que va por el otro lado del río. Nosotros hemos venido por el lado derecho del río, digamos, y el tren va por el lado izquierdo. Y ahora, pues eso, tiempo para revisar este pueblito de Conocer el montaña. pueblo. Que mira qué chiquito el pueblo, María. 4 calles, como a nosotros nos gustan. Estamos aquí y nada, sí. Le das una vueltecita y te vuelves. Andador hacia el pueblo, para que no te pierdas. Hacia la cafetería. Correcto. Esta no es la que tenía mi tía. Como Sí. japonesa, ¿no? En España hay, porque mi tío tenía una de estos árboles japoneses. No sé cómo se llama. Bueno, el pueblecito es súper bonito y súper turístico. Tú dirás, aquí se llega con el tren, con el teleférico, en camper también, ahí hay una camper que llegó. Creo que es uno de los pueblos más turísticos que hemos estado de Australia. Porque es así chiquitito, ¿no? Como mantiene, pues así, estructuras típicas más de maderita. Un lugar donde está increíble, Es muy entonces lindo. todo el mundo quiere venir a Curanda A a verlo. hacer su café. Yo creo que es la atracción principal de Cairns a nivel terrestre, digamos, es venirse como acá. pueblo. Sí. Exacto. Mira, un centro de arte aborigen. Me encantan el arte de aborigen de aquí de Australia, con todas estas formas que nos recuerdan las formas que dejan los cangrejos, y siempre con motivos animales, marítimos, terrestres. Qué lindo. Y ahí vemos los míticos didgeridoo. Y ojalá, ahora que ya estamos entrando cada vez más en zona de los pueblos originarios, ojalá en algún momento podamos encontrarnos con alguien que nos enseñe cómo es tocar el didgeridoo. Me llama mucho la atención, lo estamos escuchando ahora de fondo. Guau, 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 guau. ¿No? Las frecuencias de este instrumento son brutales. Mira, María, qué lindo. Mira, me la compré. Oh. ¿Qué tal queda? ¿Qué La os vimos parece? aquí y María dijo, me encanta, pero Me es que encanta, te queda. me encanta. Sí, sí, sí. De hecho, le explicaba a la señora que nos la vendió que nunca compro. Bueno, hoy justamente estamos de regalos porque también pues recibimos los regalos de Furgo en Ruta, pero así cosas de comprar de ir de shopping no me gusta. Pero justo esta me encantó, por una parte por los colores y luego las formas, que además son las formas de aquí, de los pueblos aborígenes de aquí. Y es ¿no? de bambú. Claro, el material es bambú. Luego lo otro que me gustó, que dice que es un material que no se arruga. Entonces, se arruga y para es ir muy en fresco. furgo, perfecto. Así que, ¿qué? Wow, ¿Qué les parece? Está guapísimo. Bueno, y es que me ha llamado la atención porque justamente pues tiene estas formas circulares que son muy habituales en el arte indígena de Australia, de los pueblos de aquí originarios. De hecho, mira, esto más que un mandala es una espiral, Sí. que es una forma que siempre, cuando hago mis meditaciones, me da por dibujarlo en la arena. Yo creo que por eso me ha llamado tanto la atención, no me había fijado que eran unas espirales. Claro. Café frío, café calentito y... Nos pedimos unas mega crepes. Mira, Está. ya está hoy. Riquísimo. Está muy rico, sí, sí. Pensaba que sería más chiquita y no espectacular tú. Así que nada, que aproveche. Pues después de esta excursión, de este día tan espectacular, hemos vuelto a la laguna donde estábamos esta mañana. Vamos a hacer un matecito. ¿Qué, nos daremos un bañito? Sí, ¿no? Yo he preparado. Yo también. Y me encanta este parking. Es mi parking favorito de Cairns porque tienes aquí los baños, las duchas, el mar, la piscina, Los helicópteros. los helicópteros.
hay mucho lugar para aparcarse. Y no es tan caro, porque, bueno, vale Eso $2 sí, es de la pago, hora. claro. Sí, bueno, aquí $2 todo es de la pago. hora, que sería como €1 la hora. Comparado con Barcelona, que te cuesta 3,5 euros la hora. Para estar en el centro de la ciudad no está tan mal, sí, la verdad. Y ahora sí, la laguna se convirtió en el lugar de reunión, cantidad de gente. Y no es para menos, porque realmente es como el lugar más chingón de Cairns. Y mira que no es un día de sol y buen Exacto. tiempo. Que No, si así no cabes, qué loco. Sí. Poderte bañar aquí, o sea, me encanta. Claro, Me los encanta el niños lugar. haciendo castillos, es que mira esto. ¿No? Sí, está muy guay. Esto tendrían que implantarlo también en Ay, España. sí, sería ideal. ¿No? Poner así Piscinas públicas piscinas gratis. grandes, gigantes, o sea, estaría Que sí, que es una muy chulada. guapo, ¿no? Es una chulada. ¿Eh? Como lugares de reunión y para disfrutar del veranito. Sí, mira, para que tomen nota ahí en el Ayuntamiento de Barcelona. Pongan una de estas frente al mar también. Bueno, después de la experiencia que hemos tenido en Kuranda con el Skyrail, que la verdad nos encantó, Ay, sí. pero nos han comentado que la experiencia del tren es algo Que pues, no te puedes perder. único. Así que hemos decidido, ya que nos encantó el pueblo, volver a Kuranda una segunda vez, pero esta vez para vivir la experiencia de ir en tren. Exacto. Un tren que pasa, pues ya ves, por en medio de las nubes, por en medio de la selva tropical. Estamos ya en la estación. Mira, al igual que en el Skyrail, en el tren pues también tienen su propia aplicación, todas las estaciones tienen wifi, entonces bueno, pues te puedes descargar la aplicación para ir viendo el camino por donde vamos. Y aquí tenemos el ticket. Y al igual que en el Skyrail también había dos opciones, fuimos con el Diamond, que era ese que era transparente por el suelo, y el tren igual tiene como dos categorías, está el Gold Class, que es el que vamos a ir ahora a la ida, que te dan comida, te dan el tiquetito, exacto. Y es como la experiencia premium. Total. Vamos a vivirla todos juntos, a ver qué tal. Bueno, estos vagones a los que vamos a entrar, gente, son de inicios de 1900. Atención, son los originales hechos de roble. Cuidado que pesa la puerta. Mira cómo se siente. Parece que hayamos cambiado de época, ¿eh? Sí, ¿eh? Mira, es este. Aquí lo encontramos. Es como regresar a esos tiempos en los que construyeron este tren, que era porque bueno, pues encontraron oro en todas estas zonas, entonces necesitaban una forma de traer el oro hacia el mar, entonces fue que construyeron todas estas vías que pasa por unos lugares que se ve que es una obra de ingeniería donde pues murió mucha gente y fue duro, no fue fácil construir esto. Tiene su Sí. densidad, digamos, ¿no? Tal cual. Pero mira, incluso hay fotos. Pues claro, la cantidad de túneles y de puentes, ¿no? Que se tuvieron. Imagínate armar esto en medio de la selva. Bye bye. Aquí trajeron el cafecito para despertarnos un poco, que aún no habíamos desayunado. Y ahora pues ya van a traer el desayuno, el momento del té, que le llaman aquí, ¿no? Un servicio de primera, excelente servicio. Y ahora vamos a pasar el primero de 15 túneles. Imagínate lo que es esta obra de ingeniería hecha en su día. De hecho, para hacer este túnel tenían que traer la arena desde el río Barron y la traían con mulas. Imagínate el trabajazo, ¿no? Uno no dimensiona hasta qué punto pues el trabajo que traía en esa época hacer una infraestructura como esta. Y la vía es súper estrecha, hay momentos en que casi se toca la pared. Sí, es una de las vías más estrechas de tren que hay acá en Australia. La verdad que es toda una experiencia porque de verdad parece que estés dentro de la selva. Este tiene buena pinta.
Estamos llegando a un puente que es el punto más icónico de este recorrido en tren. De hecho, está yendo muy lentos para que podamos tomarlo bien y todos nos venimos para aquí para hacer la mejor toma. Tiene una cascada detrás. Mire, ahí se ve. No tiene mucha agua. Bueno, no está Bueno, mal, sí ¿eh? tiene agua, sí, tiene bastante. Wow, está guapísimo, tío. Qué pasada. ¿Qué? Buah, qué pasada, porque tenemos por un lado la cascada y por el otro... Se ve el río aquí debajo, María, y todo el puente este. ¡Qué chulada! Y me encanta eso, que vaya más lento, que te avisen aquí, chicos. Ahí se ve toda la cola del tren. ¡Qué chulada! Creo que está valiendo la pena haber hecho el viaje de nuevo. Recomendadísimo. Total. Es una vista totalmente distinta a la del Skyrail, que vas por arriba y este como que va haciendo por dentro. Es como muy diferente la experiencia, la verdad. Qué vistas también desde acá entre vagón y vagón. Nos escapamos. Mira. Hacia afuera. Pasea un poco, Mira el suelo. Claro, con el Skyrail vimos esta cascada desde el otro lado y acá desde este lado. Y ahora sí llegamos a la cascada. ¿Desde dónde la veíamos la otra vez? Mira, desde ahí, ves que se ve la gente allá. Ah, mira. Y ahora Es estamos del otro lado. El lugar inverso, con todo el tren que se ve aquí. Wow. Qué imagen. Koalas. Qué lindos. Muchos koalas. Son muy hábiles, siempre las salidas son por la tienda, ¿sabes? Para que piques. Mira qué lindo. Y mira. Uy, la cacatúa. cacatúa. Te voy a comprar unos socks, unos michones, unos Calcetines. michones. Es que me gusta como combinarlos de colorines. Oh, tan lindos, el koalita y La cacatúa. Ojo el edificio de la estación, que es una chulada, ¿eh? Hoy queríamos aprovechar esta segunda vuelta por Kuranda para ver algunas cositas que aún no habíamos visto y sobre todo pues conocer este paseo del río, que lo que me gusta es que hay muy poca gente. Hoy es un día que estaba muy lleno de turistas, el tren iba lleno. Kuranda es un lugar como el más to do, ¿no? El que todo el mundo quiere hacer, y pues siempre me encanta encontrar estos lugares donde estás prácticamente solo y rodeados de naturaleza. Mira qué pedazo río de Kuranda. La otra vez que vinimos nos quedamos con las ganas de conocer el Kuranda Original Market, pues un mercadito que está en medio de la selva. Dice cuidado con los zombies. Ah, bueno, mira qué guay, qué colorido y qué olorcito a incienso también, ¿no? Que en algún momento nos dijeron es que Kuranda es así un rollo hippie, y yo la verdad que lo último que me ha parecido hasta el momento era hippie, o sea, lo siento todo muy bien puesto, todo muy lindo, ¿no? Y esto ya tiene un olorcito así más alternativo, ¿no? Las casitas, incienso, colores. Parecería hasta como si fuera un barrio. Comida también.
Mira, María, tacos y empanadas. No podía la, faltar. la fonda latina. Qué lindo para comer aquí también. Qué chulada. Mira, María, esto soy yo de mayor. Sí, Tata. Perdona conmigo. Y los pelos a lo loco. Mira, la foto de los hippies. De hecho, no nos hace falta mucho, solamente la. Sacarte la gorra saco ya. esto, me pongo una cinta y ya. Venga, vamos a hacernos la foto. Pero tú también. A ver cómo quedó. Bueno, y este reportaje lo estamos terminando igual que lo empezamos. No sé si escuchan esta canción, que es con la que empezamos ahí en The Boulders. Pues esta canción es obra aquí de María. Sí, pues de nuevo reconectando con la naturaleza, que nos trae esa inspiración artística y musical, y volviendo a retomar el canal de música de Furgo en Ruta. Así que hoy, después de este vídeo, lo vamos a enlazar con un vídeo musical, con el vídeo de The Boulders, con imágenes, con más imágenes de esta zona tan bonita, y con la música completa, una música sanadora, una música astral, una música relajante para ponerte y hacer el switch. Entonces te lo dejamos justo después y también en el enlace final. Así que terminamos bien musicales y en este lugar tan espectacular, y recordarles que siempre que se conecten a los internets abiertos, que aquí también hay, usen siempre CyberGhost VPN. Con el código que les dejamos siempre en la descripción de todos los vídeos se lo llevan con un 83% de descuento. Y dinos a ver qué te ha parecido este reportaje, qué te ha parecido el videoclip que viene después a continuación. Coméntenos ahí y nos vemos el próximo domingo. Chao, Chao, chao familia.